Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy tenemos el curso de aritmética. Vamos a ver el tema de los números primos. Por ejemplo, ¿quiénes son los números primos? Mira, aquí tenemos el 2, el 3, 5, el 7, el 11, el 13, así sucesivamente. Esto vendría a ser los primeros números. Muy bien, ahora veamos lo que es la teoría de los números primos. Muy bien. Número primo o número absoluto. Un número es primo si tiene únicamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Por ejemplo, 2. 2 puede ser dividido entre 1, porque 2 entre 1 sigue siendo 2. Ahora, 2 entre 2 es 1. Eso quiere decir que puede ser dividido entre la unidad y el mismo número. Y lo mismo pasa para 3. Puede ser dividido entre 3, que viene a ser 3 entre 3, 1. Y también por la unidad, 3 entre 1 es 3. Y lo mismo pasa para 5. 5 entre 1, 5. O 5 entre 5, 1. Muy bien. Ahora veamos la clasificación de los números simples. A ver, en la clasificación tenemos dos tipos de números. Números simples y los números compuestos. Profesor, ¿quiénes son los números simples? Los números simples son la unidad y los números primos. Y los números compuestos poseen más de dos divisores. ¿Como quién? Como el 4, como el 6, como el 8, como el 9, como el 10. Por ejemplo, aquí tenemos el 4. ¿El 4 cuántos divisores tendrá? El 4 tiene varios divisores. Por ejemplo, si yo voy a poner aquí 4, los divisores, ¿quiénes son? ¿4 se puede dividir entre 1? Sí, profesor. ¿4 se puede dividir entre 2? Claro que sí. ¿4 se puede dividir entre el mismo número? Sí, se puede dividir entre el mismo número. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2 y 3. Como tiene 3 divisores, ya pertenece a los números compuestos. Mira, los números compuestos poseen más de 2 divisores. Aquí tenemos 1, 2 y 3 divisores. Por lo tanto, corresponde a los números compuestos. Ahora, los números primos entre sí. Se le llama también número PESI. Abreviado vendría a ser PESI. Números primos entre sí. Dos o más números son primos entre sí cuando tienen otro divisor común que la unidad. Cuando no tienen otro divisor en común que la unidad. Por ejemplo, aquí voy a poner el 8 y voy a poner, por ejemplo, aquí voy a poner, por ejemplo, al 9. Ahora, los divisores de 8. ¿Quiénes son los divisores del 8? ¿8 se puede dividir entre 1? Sí. ¿8 se puede dividir entre 2? Sí. ¿8 se puede dividir entre 3? No. ¿Entre 4? Sí. 8 se podrá dividir entre 5, no. Entre 6 tampoco. Entre 7 tampoco. Pero sí se puede dividir entre 8. Muy bien. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2, 3 y 4 divisores. Ahora 9. Divisor de 9 viene a ser el 1. ¿Qué más? ¿El 2? No. ¿El 3 sí? ¿Vendría a ser el 6? Tampoco. Divisor de 9 viene a ser el 4, no. El 5 tampoco. El 6 tampoco. El 7 tampoco. El 8 tampoco. Y el mismo número que viene a ser 9. Muy bien. ¿Cuál de ellos es el divisor en común? En común viene a ser el 1. Tenemos aquí al 1. El único divisor en común es el 1.
Muy bien, por eso se llama primos entre sí, PESI. Para que sean PESI, como único divisor en común, lo que tiene que tener es a la unidad. Divisor de 8 tiene 1, divisor de 9 tiene como 1, y son lo mismo. Entonces, para que sean primos entre sí, tiene que compartir como único divisor aquí a la unidad. Muy bien, ahora pasamos a lo que es propiedad de los números primos. Dice, todo número primo mayor que 3 es de la forma múltiplo de 6 más 1. ¿Cómo es eso, profesor? Miren, si ustedes quieren identificar los números primos a partir del 3, por ejemplo, 4 ¿será primo? No. 5 ¿será primo? Sí. Pero aquí me dice que múltiplo de 6 más o menos 1. Ahí vamos a ver. Por ejemplo, múltiplo de 6, voy a poner al 6. El múltiplo de 6 es 6. Si yo le resto menos 1, ¿cuánto viene a ser? Igual a 5. Y 5 sí es un primo, es un número primo. Ahí vamos a ver con otro. Múltiplo de 6, a ver, ¿quién viene a ser? Vamos a poner también 6. Pero también puede ser con la suma. 6 más 1, ¿cuánto viene a ser? Igual a 7. Por lo tanto, viene a ser número primo. 7 es primo. Ahora, otro. Múltiplo de 6 puede ser ¿quién? El 12 es múltiplo de 6. Ahora, si yo le sumo más 1, vendría a ser ¿cuánto? 13. Entonces, quiere decir que 13 sí es muy bien. 13 es múltiplo de 6 más 1. Por lo tanto, 13 es primo. Ahora nos falta hacer con la resta. A ver, digo, 12 viene a ser múltiplo de 6. Si yo le voy a restar 1, me estaría quedando 12 menos 1 es 11. Por lo tanto, yo voy a decir que 11 sí es múltiplo de 6 menos 1. Quiere decir que 11 viene a ser número primo. Muy bien, comprobado. Ahora pasamos a lo que es estudio de los divisores de un número. Tenemos aquí por descomposición canónica. Por ejemplo, acá dice n, ¿quién viene a ser? N es el número. A este número n se le está descomponiendo. ¿Y cómo es eso, profesor? Miren aquí. Por ejemplo, tengamos aquí al número 16. Seamos, a ver, pongan aquí que 16. Que el número n sea 16. Un ejemplo. Los divisores de 16, ¿quién viene a ser? 16 puede ser dividido entre 2 o simplemente multipliquen así. 16, ¿qué es? 2 por 8. Muy bien. Ahora, el 8 sí se puede descomponer. ¿En cuánto? Se puede descomponer como que 2 por 2 viene a ser ¿cuánto? 4. Y para que sea 8 voy a seguir multiplicando por otro 2. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? 8 viene a ser 2 al cubo por 2. Por lo tanto, quiere decir que 16 es igual a ¿cuánto? 2 elevado a la cantidad de veces que se repite. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas veces se repite? 4 veces. Entonces me quedaría 2 a la cuarta. Muy bien. Ahí tenemos la descomposición de ese número. Ahora, ¿qué pasaría si el número fuera así? Por ejemplo, el número va a ser 15. ¿Cómo voy a descomponer 15? 15 vendría a ser ¿cuánto? 3 por 5. Muy bien. El 3 y el 5 ya no se puede reducir, ya son números primos. Lo único que tengo que decir es que 3 a la ¿cuánto?
3 a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque es, ¿cuántas veces 3 se repite? Una sola vez. 5, ¿cuántas veces se repite? Solamente una vez. Pues se le pone 3 a la 1 y 5 a la 1. En este caso es 4 veces. 4 veces se repite el 2. Mira aquí, 1, 2, 3 y 4. Y a todo esto se le llama descomposición canónica. Tiene un nombre que se llama descomposición canónica. Muy bien. Donde A, B y C son divisores primos. Miren aquí. A, B y C quiere decir que la base son los números primos. Por ejemplo, en este caso, ¿quién es la base? La base vendría a ser 2. Si la base es 2, quiere decir que es un número primo. Ahora vamos a ver aquí, ¿quién es la base? La base viene a ser 3. Si la base es 3, quiere decir que es un número primo. En este caso, 5 viene a ser la base. Si 5 es la base, quiere decir que es un número primo. Muy bien. Ahora, ¿qué viene a ser alfa, beta y gamma? Mira, alfa, beta y gamma. Son números enteros y positivos. Muy bien, 4 es un número entero y positivo. 1 es entero y positivo. Muy bien. Ahora pasamos a ver el desarrollo de cómo reconocer o de cómo hallar la cantidad de divisores de un número. Muy bien, aquí tenemos A. Cantidad de divisores simples. Dice, está conformado por la unidad y todos los números primos que sean divisibles de n. Muy bien, por ejemplo aquí. A ver, ¿cuántos divisores tiene 12? Vamos a poner que 12 sea el número. Lo único que tengo que hacer es descomponer. El número 12 lo voy a descomponer. Por ejemplo, 12 vendría a ser como que 2 por cuánto. 2 por 2, que vendría a ser 4. Y 4 por 3 vendría a ser 2. Muy bien. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es, ¿cuántas veces 2 se repite? 2 se repite 2 veces. Por 3. ¿Cuántas veces se repite 3? 3 se repite una sola vez. Por lo tanto voy a poner 1. Entonces, si yo quiero encontrar la cantidad de divisores, lo único que tengo que saber es cuántos divisores tiene. Fácil. Hay una pequeña fórmula que dice que la cantidad de divisores de un número, va a ser igual a ¿qué? El exponente más 1. ¿Quién es el exponente? El exponente es 2. Si yo le agrego más 1 sería 3. Por el exponente aquí, ¿cuánto es? 1. Siempre va a ser sumado más 1. Y en este caso era exponente 2 sumado más 1, ahora es 3. Ahora aquí es exponente 1 sumado más 1 vendría a ser 2. Por lo tanto voy a decir que la cantidad de divisores del número 12, ¿cuánto viene a ser? Cantidad de divisores de 12 es igual a 6. 3 por 2 es 6. Cantidad de divisores es 6. Muy bien. Ahora veamos aquí cantidad de divisores compuestos. Ahora, ¿cómo se va a encontrar la cantidad de divisores compuestos? Los divisores compuestos están conformados por todos los números no primos que sean divisores de n. Muy bien. Vamos a ver aquí del mismo número para que puedan identificar. 12. Muy bien, vamos a ver 12. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 6. A ver, ¿quién vendría a ser? Viene a ser el 1. Viene a ser el 2.
divisor viene a ser el 3. ¿Quién más? El 4, el 6 y también el mismo número. ¿Quién es el mismo número? 2. Muy bien, ahí tenemos todos los divisores. Tenemos ahí todos los divisores. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hemos visto en el caso anterior, cantidad de divisores hay 6. Ahora me está pidiendo compuestos. ¿Quiénes son los compuestos? Los compuestos está conformado por todos los números no primos que sean divisores. Ya. ¿Quiénes son primos aquí? Todo lo que es primo lo voy a sacar. ¿El 2 es primo? Sí. ¿El 3 es primo? Sí. Muy bien. Entonces, si yo lo voy a contabilizar sacando estos números primos, lo que me estaría quedando, ¿cuánto sería? La cantidad de divisores compuestos viene a ser así. Cantidad de divisores compuestos. Una C. Cantidad de divisores de compuestos vendría a ser ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 4 divisores compuestos. Ahora, si yo quiero saber cuántos son simples, ¿qué me dice los simples? Está conformado por la unidad y todos los números primos. Ya, está conformado por la unidad y todos los números primos. En este caso, como es el mismo número 12, ¿quién? Está conformado por quién? Por la unidad y por todos los números primos. Quiere decir aquí 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora veamos aquí. Cantidad de divisores. Cantidad de divisores simples vendría a ser ¿quién? Cantidad de divisores simples vendría a ser ¿quién? La unidad y todos los números primos. ¿Quiénes son los números primos aquí? El número primo vendría a ser 2 y 3. Tengo ahí al 2 y también tengo al 3. Muy bien, tengo al 1, al 2 y al 3. Esto dice, está conformado por la unidad y todos los números primos que son divisores. Aquí tenemos la cantidad de divisores simples. ¿Cuánto es? 1, 2 y 3. Quiere decir que hay 3 divisores simples y 4 divisores compuestos. Muy bien. Si uno quiere reemplazar aquí en esta fórmula que dice cantidad de divisores de un número, viene a ser cantidad de divisores simples y compuestos. Y tiene que salirme igual. Por ejemplo, aquí tendría aquí cantidad de divisores vienen a ser simples más los compuestos. Ya está. Veamos aquí cantidad de divisores de un número. Como ya habíamos visto, la cantidad de divisores de un número solamente se va a agregar, mira aquí, el exponente más 1. El otro exponente, que viene a ser beta, más 1. El otro exponente más 1. Ya está. Y esa es la forma de desarrollar la cantidad de divisores. Ahora veamos la suma de divisores de un número. La suma de divisores de un número. Tengo aquí a elevado a alfa más 1 menos 1 sobre a menos 1. Se refiere cuando es suma de divisores de un número multiplicado por el otro número, que es b elevado a la beta más 1 menos 1 sobre b menos 1 por c elevado a la gamma más 1 menos 1 sobre c menos 1. Eso vendría a ser para la suma de divisores de un número.
Ahora pasamos a lo que es la suma de los números o de los inversos de los divisores de un número. Por ejemplo, aquí tenemos el número ya desarrollado con una descomposición canónica, que me dice que la suma de inversos de los divisores de un número viene a ser igual a la suma de divisores del número entre el mismo número. A ver, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo al número 15. Veamos cuál es la cantidad de divisores o la suma de divisores. A ver, 15 tiene como divisores a quién. 15 tiene al 1. El divisor de 15 viene a ser también el 3. 15 entre 3 sí se puede dividir. Ahora voy a poner aquí el 5, porque 15 entre 5 es 3. ¿Se puede dividir entre 6? ¿Entre 7? No. ¿Entre 8? Tampoco. ¿Entre 9? ¿Entre 10? ¿Entre 11? No. Se puede dividir entre el mismo número. ¿Quién es el mismo número? 15. Por lo tanto, yo voy a decir aquí que tenemos ahí 4 divisores. El 1, el 3, el 5 y el 15. Según mi fórmula diría que aquí que S y D, que es la suma de inversas o de inversos de divisores de un número, viene a ser igual a ¿cuánto? A la suma. Si a mí me piden la suma, tengo que sumar la suma de divisores. Poner aquí 1. Como me piden la suma, voy a sumar 1 más 3 más 5 más 15. Tengo ahí al 15. Muy bien. Todo eso va a ser dividido entre el mismo número. ¿Quién es el número? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del número 15. Como estamos hablando del número 15, lo voy a poner aquí. Entre el número 15. ¿Y cuánto será esto, profesor? Fácil. Viene a ser 1 más 3, viene a ser 4. 4 más 5, 9. 9 más 15 es 24. Viene a ser ahí 24. Y abajo viene a ser 15. Muy bien. Y eso sería todo, ¿no? Si ustedes quieren reducirlo, saquen algo en común. 24 tiene tercia, que vendría a ser 8. 8 por 3, 24. 15 tiene tercia, sí, que viene a ser 5. 8 quintos. Eso vendría a ser la suma de los inversos de los divisores de un número. Ahora también veamos el producto de los divisores de un número. Ahora, si nosotros vamos a hablar del producto de los divisores de un número. Por ejemplo, veamos aquí que el número sea 12. Descomponemos al 12 y veamos sus divisores. Divisores de 12, ¿quiénes vienen a ser? Divisor de 12 viene a ser ¿quién? El 1. El 1 es divisor de todo número. El 1, el 2, viene también a ser el 3. Divisor de 12 viene a ser el 4. También viene a ser ¿quién? El 6. Y también viene a ser divisor ¿quién? El mismo número que viene a ser el 12. Muy bien, tiene 4, 5, 6 divisores. Entonces, viene a ser aquí producto de divisores del número. A ver, producto de divisores del número. Viene a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Del mismo número. Dice, ¿quién es el número? El número viene a ser 12. Voy a poner el mismo número aquí. El mismo número vendría a ser 12.
elevado a la cantidad de divisores del número. A ver, ¿cuántos divisores hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso vendría a ser 6 divisores. Por lo tanto, me va a quedar aquí, como es cuadrática, se puede representar así, 6 al cuadrado. Pero recuerden que si yo le saco cuadrada aquí, también puedo sacarle cuadrada aquí. No, mitad. Mira, ¿ve? Tengo 2 y 2. ¿Qué me quedaría? Aquí me quedaría 3. Entonces me estaría quedando 12 elevado al cubo. Y eso vendría a ser como que el producto. El producto de los divisores de un número. Ahora, conceptos adicionales. Los divisores o divisor propio son todos aquellos divisores menores que el mismo. Y también tenemos aquí números perfectos. ¿Quiénes son los números perfectos? Son aquellos números cuya suma de los divisores propios es igual al mismo o al mismo. Ejemplo, tenemos ahí el 28. Ahora, números defectuosos son aquellos números que la suma de los divisores primos son menores que el mismo. Muy bien. Veamos aquí que dice suma. A ver, vamos a ver aquí. Divisores propios. Divisor propio. Son todos aquellos divisores menores que el mismo. A ver, por ejemplo, si hablamos aquí de 4, por ejemplo, del número 4. Dice, son todos aquellos divisores menores que él mismo. Sus divisores de 4. A ver, ¿quiénes son los divisores de 4? Divisor de 4 viene a ser 1, viene a ser el 2, viene a ser ¿quién? El 4. Para que sea propio, tiene que tomar los valores que menores que él mismo. Entonces, los divisores propios vienen a ser ¿quiénes? Divisores propios. Divisores propios vienen a ser igual menores que el mismo número. ¿Quién es el mismo número? 4. El mismo número 4 no se va a tomar. Lo voy a tachar. No se toma. El único que se va a tomar es el 1 y el 2. El 1 y el 2. Muy bien. Me salió un poquito mal. Lo voy a tachar. 1 y voy a ponerlo por aquí. El 2. Ya está. Entonces los divisores propios de 4 vienen a ser el 1 y el 2. Tiene que ser necesariamente menores que el mismo número. Ahora, números perfectos. Son aquellos números cuya suma de sus divisores propios es igual a él mismo. A ver, veamos aquí ejemplo 28. Tenemos aquí el 28. Vamos a ver sus divisores de 28. Los divisores de 28 vendría a ser ¿quién? La unidad. 28 se puede dividir entre 2. Sí. 28 se puede dividir entre 3. 28 no se puede dividir entre 3. Pero sí se puede dividir entre ¿cuánto? Entre 4. Muy bien. 24. 28 se puede dividir entre 4. Ya. Otro. Entre 6 no. Entre 7 sí. Entre 8 no. Entre 9 tampoco. Entre 10 tampoco. Entre 11 no. Entre 14. 28 sí se puede dividir entre 14. ¿Qué número más? 15 y 6 no. Necesariamente tiene que ser el mismo número. ¿Quién es el mismo número? 28. Muy bien. Ahora, para que sean números perfectos, dice que tienen que ser, son aquellos números cuya suma de los divisores propios es igual a él mismo. ¿Quiénes son sus divisores propios? Divisores propios tienen que ser menor que el mismo número. A ver, divisores propios tienen que ser menor que el mismo número. Entonces, lo que es el mismo número
no lo voy a tomar, lo voy a tachar. Entonces, ¿quiénes vienen a ser aquí? La suma de sus divisores propios. Vamos a ver, ¿quién son los divisores propios? El 1, el 2, el 4, el 7 y el 14. Ahora, si yo le voy a sumar, voy a poner aquí, suma, viene a ser, a ver, vamos a sumar. 1 más 2 viene a ser 3. 3 más 4, 7. 7 más 7, 14. Y 14 más 14 viene a ser ¿cuánto? 28. Muy bien. Me dice que son aquellos números cuya suma de los divisores propios es igual a él mismo. Y tenemos ahí que la suma de divisores simples, no, que la suma de sus divisores propios sea a él mismo. Miren aquí, y hemos sumado los divisores propios y me da 28. Y se cumple, ¿no? Ahora veamos números defectuosos. Son aquellos números que la suma de los divisores primos son menores que él mismo. A ver, veamos aquí un ejemplo de cualquier número. Son aquellos números que la suma de los divisores primos son menores que él mismo. Vamos a ver con el número 15. Tengo aquí el 15. Divisores. Tengo aquí el 1. Tengo al 3. También tengo aquí al 5. Y también tengo aquí al mismo número. Y ya está. 15 tiene 4 divisores. El 1, el 3, el 5 y el 15. Ahora dice, para que sea defectuoso, los números de la suma de sus divisores primos son menores que él mismo. A ver, ¿quiénes son los números primos? Primo viene a ser el 3 y el 5. Esto viene a ser los números primos. Voy a ponerlo aquí y viene a ser los números primos. Entonces, la suma, vamos a ver, poner aquí la suma de los números primos. Viene a ser igual a ¿cuánto? 3 más 5, ¿cuánto es? Fácil, profe. 3 más 5 viene a ser ¿cuánto? 8. 3 más 5 vendría a ser 8. Muy bien. Dice, para que sea defectuoso, dice que todos los números de la suma de sus divisores primos son menores que él mismo. Quiere decir que la suma es 8. 8 tiene que ser que menor que el mismo número que es 15. Quiere decir que para que sea defectuoso, 8 tiene que ser menor que 15. En este caso, sí se cumplió. Muy bien. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima semana.